misericordia del Señor, cada día cantaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. La Iglesia celebra hoy el día después de San Pedro y San Pablo, y precisamente porque es el día después de San Pedro y San Pablo, la memoria de los protomártires romanos. Son aquellos mártires que murieron en la misma persecución de Pedro y Pablo, desde el año 64 al año 67 en Roma, a raíz de aquel famoso incendio de Roma que seguramente provocó el mismo Nerón para poder para aliviar toda una zona de Roma de casas populares que no le interesaban y hacerse su palacio y sus jardines. Parece que fue el que organizó el incendio mismo y viendo la revuelta popular decidió acusar a los cristianos como una especie de venganza divina contra ellos porque eran los malos. Según el historiador Tácito, empieza una persecución brutal donde el grito común era los cristianos a los leones, donde a unos se les enciende como antorchas humanas para las noches, a otros van al circo, a otros se les mata a espada y de todo. Allí morirán Pablo, morirá Pedro, pero muchísimos cristianos. En esos 3 años, cualquier mal que pasaba a Roma, desde una crecida del Tíber a cualquier cosa que pasase, la culpa era de estos ateos cristianos. Y la persecución fue violentísima. Tan violenta que el mismo Tácito dirá que si al principio los romanos estaban entusiasmados en esta persecución, poco a poco irán cambiando mentalidad y se darán cuenta de las locuras del emperador y que todo se ha hecho solo para promocionar su propio ego, y acabarán hartos de esta persecución, como todas, absolutamente injusta. Pero allí murieron los primeros mártires romanos y los veneramos en el día de hoy. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia a Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios nuestro, que santificaste los comienzos de la Iglesia romana con la sangre abundante de los mártires, concédenos que su valentía en el combate nos infunda el espíritu de fortaleza y la santa alegría de la victoria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del profeta Amós. Así dice el Señor: a Israel por 3 pecados y por el 4º no le perdonaré, porque venden al justo por dinero, al pobre por un par de sandalias. Oprimen contra el polvo la cabeza de los míseros y tuercen el camino de los indigentes. Padre e hijo van juntos a una mujer, infamando mi nombre santo. Se acuestan sobre ropas dejadas en fianza, junto a cualquier altar. Beben vino de multas en el templo de su Dios. Yo destruí al amorreo al llegar a ellos. Era alto como los altos cedros, fuerte como las encinas. Destruí por arriba el fruto, la raíz por abajo. Yo saqué de Egipto, os conduje por el desierto 40 años para daros en posesión la tierra de los amorreos. Mirad, yo os aplastaré en el suelo como un carro lleno de javilla. El veloz no encontrará huida, el fuerte no conservará su fuerza, el soldado no salvará la vida. El arquero no se mantendrá en pie, el hombre ágil no se escapará, el jinete no salvará la vida. El fuerte valiente entre los soldados huirá desnudo aquel día. Oráculo del Señor. Palabra de Dios.
Atención los que olvidáis a Dios. Atención los que olvidáis a Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Atención los que olvidáis a Dios. Cuando ves un ladrón, corres con él, te mezclas con los adúlteros, sueltas tu lengua para el mal, tu boca urde el engaño. Atención los que olvidáis a Dios. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Atención los que olvidáis a Dios. Atención los que olvidáis a Dios, no sea que os destroce sin remedio. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Atención los que olvidáis a Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de atravesar a la otra orilla. Se le acercó un letrado y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro que era discípulo le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. La primera lectura son los males de Israel, de siempre, donde el hombre se va apartando de Dios, donde Dios muestra las acciones que él ha tenido con su pueblo, pero que el pueblo no responde. Y responde por un momento, una apariencia, y después hace el mal más que los pueblos paganos todavía. Y de ahí viene lo que muchos interpretan como el castigo de Dios, y otros lo interpretan a nivel popular, claro que es un castigo de Dios, pero a nivel más teológico lo que viene a ser es el fruto del propio pecado. Aquello que la sabiduría popular decía, que en el pecado está la penitencia, es lo que le pasa a Israel. Cuando se aleja de Dios, se acerca al mundo, y el mundo que no está por la labor, lo que hace es destrozar al pueblo de Israel. Y de ahí todas las guerras, luchas, desgracias de Israel, que en plan bíblico son evidentemente por haber dejado a Dios e ir a la suya. En parte, lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos, donde esta crisis, en el fondo, es una crisis moral. Una crisis donde se ha aceptado todo a nivel económico, donde solo importa la economía, y entonces lo que menos vale es la persona humana, y lo estamos pagando y lo pagaremos durante mucho tiempo, cuando a nivel moral eso no toca ni ahora ni nunca, y donde los poderosos pueden hacer lo que quieran, donde los políticos solo les interesa el dinero, el poder, el tener, donde todo es pura apariencia, pero a la hora de la verdad el bien no cuenta, y cuando el bien no cuenta, y entonces se destroza la familia, se destroza la misma humanidad de cada uno, donde se quiere destrozar el bien auténtico, se acaba con la gran crisis. Es normal, es como ha de ser. Sería absurdo que todo fuese bien cuando todo se hace mal. El problema es cuando el hombre no quiere reconocer el mal que hace y continúa erre que erre en lo mismo, que es donde estamos. Mientras que el Evangelio de hoy va por otra parte. Hemos visto el Sermón de la Montaña, acaba el Sermón de la Montaña y empieza una actuación de Jesús un poco diferente. Hoy vemos estos puntos donde Jesús empieza a llamar gente, empieza a llamarles para ser discípulos a tiempo lleno, para dedicarse al Señor. Y
algunos que se ofrecen ellos, aquellos que se ofrecen Jesús les advierte de las dificultades. Maestro, te seguiré donde vayas. Jesús le responde, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Un poco como diciéndole, ¿qué buscas? Si lo que buscas son seguridades, si lo que buscas son riquezas, si lo que buscas es estar bien, olvídate, no es el sitio. Y después es al revés, Jesús que llama a uno. Y este uno le responde con una frase un poco enigmática, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replica, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí, para entender bien la frase de los dos, hemos de entender qué quiere decir las cosas. Cuando le responden a Jesús, déjame ir primero a enterrar a mi padre, no quiere decir que su padre se ha muerto, sino cuando mi padre se muera, entonces te seguiré. Y la respuesta de Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es una forma de pensar muy del Evangelio. Aquellos que no viven la gracia de Dios están muertos. Es aquello que dirá después el Apocalipsis, cuando habla de aquellos que no están en gracia. Dicen, se creen que están vivos, pero están muertos. Pues eso les pasa a mucha gente también hoy. Se piensan que están vivos, que son muy inteligentes, que hacen muchas cosas, pero a los ojos de Dios están muertos. Y el Señor quiere su resurrección, o sea, su conversión. En este caso, tú sígueme y deja que esos muertos, o sea, tu familia, que está muerta ante la fe, entierre a aquellos que están muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. En el fondo, la vida con mayúsculas, la vida auténtica, es el seguimiento de Cristo. En eso es a lo que nos llama el Señor, a ser cristianos, o sea, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, y de esta forma, viviendo la gracia, entrar en la vida eterna. Con todo el corazón oremos a Dios nuestro Padre, por la paz y unidad de la Iglesia, por la vocación de todos los pueblos a la fe, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y religiosos, roguemos al Señor. Por cuantos ejercen autoridad en el mundo, roguemos al Señor. Por los presos, emigrantes, parados, desterrados y pobres, roguemos al Señor. Y por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo, que tu bondad nos conceda lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro
Oh Dios, que obras con poder en tus sacramentos, concédenos que nuestro servicio sea digno de estos dones sagrados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de los gloriosos protomártires romanos, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder, pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro, por eso como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, los protomártires romanos, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Para aquellas personas que siguen la misa por Nazaret Televisión, les ofrecemos la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno.
misericordia del Señor, cada día cantaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. La Iglesia celebra hoy el día después de San Pedro y San Pablo, y precisamente porque es el día después de San Pedro y San Pablo, la memoria de los protomártires romanos. Son aquellos mártires que murieron en la misma persecución de Pedro y Pablo, desde el año 64 al año 67 en Roma, a raíz de aquel famoso incendio de Roma que seguramente provocó el mismo Nerón para poder para aliviar toda una zona de Roma de casas populares que no le interesaban y hacerse su palacio y sus jardines. Parece que fue el que organizó el incendio mismo y viendo la revuelta popular decidió acusar a los cristianos como una especie de venganza divina contra ellos porque eran los malos. Según el historiador Tácito, empieza una persecución brutal donde el grito común era los cristianos a los leones, donde a unos se les enciende como antorchas humanas para las noches, a otros